Bueno, hoy vamos a ver un tema fundamental para poder lograr las propiedades que hoy en día nos exige la construcción y son aditivos para concreto. Tenemos dos temas principales, que el primero es conocer la clasificación de los aditivos para concreto, de acuerdo a la normatividad y sus principales diferencias, y tener muy claras cuáles son sus características y los principales usos de los diferentes aditivos que hay, para que al final tengamos por lo menos la inquietud de que tenemos un aditivo que nos sirve para producir ciertas propiedades en el concreto. Dentro de todo el desarrollo vamos a ver un ejercicio técnico que hemos hecho en Toxemen, donde hemos validado varias propiedades de los aditivos que hoy en día consideramos de innovación, que son policarboxilatos de manejabilidad extendida. Para poder hablar un poco de aditivos tenemos que hablar de los conceptos básicos de concreto, porque es allí donde los aditivos tienen su principal incidencia. ¿Y qué es concreto? Concreto es una mezcla ordenada y proporcionada adecuadamente de materiales. Es como cuando uno hace, yo siempre pongo el ejemplo de una torta. Uno cuando hace una torta, uno no pone primero la mantequilla y los huevos, sino para hacer una torta esponjosa uno necesita tener un adecuado proporcionamiento y un adecuado proceso de mezcla. Lo mismo pasa con el concreto. El concreto tiene un proporcionamiento adecuado de cemento, agregados, entre agregados hablamos de agregados finos y gruesos, de agua, aditivos, y hoy en día el aire también se considera como un componente del concreto. Hablando de cemento, bueno, el cemento es el material aglutinante. Yo puedo tener todos los otros materiales y si no tengo cemento no voy a conseguir aglutinar y tener una mezcla, una piedra artificial. Un dato importante, y por eso resalté esta gráfica, es que todos los cementos tienen un comportamiento diferente. Si estamos hablando de cementos de uso general, tienen un comportamiento diferente a los cementos de alta resistencia temprana. Y asimismo, entre marcas también tienen diferente comportamiento. Esta es una gráfica de resistencia de diferentes cementos en bulto de 50 kilos, cemento de uso general. Y vemos líneas como la línea amarilla, donde tiene un comportamiento muy inferior en desarrollo de resistencias versus la línea morada o la línea azul. Pero también vemos una línea morada que en edades finales tiene un excelente comportamiento, y en edades finales la línea amarilla tiene un comportamiento inferior. Si bien todos los cementos están cumpliendo, todos los cementos tienen un comportamiento diferente, y allí es donde tengo que empezar a trabajar la especificación de mis aditivos. Hablamos de agua. El agua es un componente súper importante. Nosotros siempre decimos que el agua tiene que garantizar que puede ser consumida por el ser humano para poder producir concreto. Si bien hoy en día por temas de impacto ambiental y el compromiso ambiental se hace concreto con agua reciclada, las propiedades del agua tienen que tener ciertas características y unos límites de algunos componentes químicos de pH para no modificar el comportamiento del concreto. Es así que tenemos dos características del agua. El agua está más o menos entre un 15 y un 20%, entre el 100% del volumen del metro cúbico, y las dos funciones principales: una, lubricar la partícula de cemento. Si yo no hidrato la partícula de cemento, no va a reaccionar y no voy a tener una piedra artificial. Entonces, si no hay cemento y ahí está el resto de los materiales, no voy a tener quien aglutine. Y si están todos los materiales pero no hay agua, el cemento no va a reaccionar, entonces tampoco voy a tener una piedra artificial, que es lo que estoy buscando al final con la producción de concreto. Muy importante tener en cuenta que el 5%, de ese 15% de agua, el 5% se usa para hidratar el cemento. O sea, es el agua que no podría quitar por ningún motivo, porque el cemento no va a reaccionar. Pero el otro 15% definitivamente sí, y lo puedo trabajar a través de aditivos. ¿Qué voy a buscar? Que esa agua de lubricación, que es la que me da la manejabilidad o la consistencia del concreto, se pueda suplir con aditivos reductores de agua o plastificantes para disminuir porosidad, para disminuir esa presencia de capilares que ven ustedes acá, que se produce cuando el agua se evapora después de todo el proceso de fraguado, de desarrollo de calor, de hidratación y demás.
Muy importante tener en cuenta que el agua ingresa no solamente como componente del concreto, sino a través de la humedad de los materiales. Entonces el agregado fino, el agregado grueso también incluyen agua dentro del concreto, y esta agua hace parte de la relación agua-cemento, que al final me va a dar una resistencia final. Siempre que trabajo un diseño de mezcla, sobre todo cuando lo voy a producir, tengo que tener en cuenta que esa cantidad de agua que aportan los materiales debo tenerla en cuenta dentro de la relación agua-cemento final. Hablando de agregados, muy importante tener claro que hay agregados finos y agregados gruesos. No puedo producir concreto sin arena y no puedo producir concreto sin grava, sería un mortero, y a partir de allí entonces debo evaluar las propiedades que son bastante importantes, que van a modificar el comportamiento del concreto y están muy relacionadas a la parte física del agregado. No estoy hablando ni siquiera de químicamente cómo está compuesta una piedra, sino físicamente qué forma tiene, qué angularidad tiene, qué textura tiene el material, para saber qué comportamiento voy a tener al final en el concreto. Puedo tener mezclas más manejables, con mejores características de bombeo, o mezclas con menor demanda de cemento, con mayor o menor área superficial. Entonces todo eso tengo que evaluarlo antes de hacer un diseño de mezcla, antes de evaluar qué aditivos debo utilizar, porque con cada una de estas características, a mí esta tablita me gusta mucho porque me dice que la necesidad de agua de concreto, entre más angular sea el material, va a aumentar esa cantidad de agua. Si va a tener, pues estoy evaluando trabajabilidad, entonces la capacidad que tiene el concreto para transportarse, colocarse en un elemento, darle la forma que necesito, esa trabajabilidad decrece a medida que la angularidad o el agregado tiende a ser más áspero. Y la necesidad de cemento, si tengo un agregado que es más angular, decrece. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy buscando en una mezcla de concreto, así mismo tengo que evaluar ciertas características en mi agregado. Y finalmente aire. Les decía que hoy en día el aire es considerado un elemento fundamental del concreto. Hay dos tipos de aire dentro de la mezcla: un aire naturalmente atrapado, que tiene forma, la característica fundamental es que tiene formas irregulares, son grandes, pequeños, son amorfos, mientras que el aire que se incluye intencionalmente son burbujas muy pequeñas, son redondeadas y se incluyen buscando una modificación en las propiedades del concreto, ya sea disminuir la tensión superficial de la mezcla o disminuir la permeabilidad. Digamos que la tecnología tradicional para bajar la permeabilidad del concreto, o se incluye aire para bajar la densidad del concreto. En estos concretos livianos se puede hacer a través de inclusión de aire, o para corregir algunas propiedades de los materiales, sobre todo los agregados finos, que en carencia de esos tamices bajos de la finura, el aire llega a suplirlo y evita otro tipo de propiedades que no deseamos en el concreto, como exudación y pérdida de agua superficial. Estas son más o menos las propiedades, los componentes del concreto y las proporciones en las que está. El cemento ocupa el 12% en ese metro cúbico, el aire se estima que está más o menos en el 3%, el agua, les decía, más o menos entre el 15 y el 20%. Si ustedes ven, los aditivos están en un porcentaje muy chiquitico, es el 1%, pero modifica enormemente las características del concreto. Y si sumamos entre agregado fino y agregado grueso, podemos tener cerca del 70%. A veces cuando hacemos concreto decimos, no, compremos cualquier agregado, cualquier material, y no cualquier material me sirve para producir concreto. Fíjate que es el 70% de la mezcla, es el 70% que no estoy evaluando en qué condiciones está llegando para lograr una resistencia, un acabado determinado. Entonces es bastante importante. Unas relaciones muy importantes que siempre me gusta nombrar, y ojalá nunca se les olvide. La resistencia: a mayor cantidad de cemento voy a tener mayor resistencia en el concreto. Aquí no voy a hablar de adición de aditivos. Si tengo una menor relación agua-cemento, tengo una mayor resistencia. Y finalmente, a mayor relación agua-cemento, tengo mayor asentamiento, sin aditivos. Aquí estamos hablando solamente de una mezcla convencional. Exactamente. Ya hablando de esos materiales, vamos a profundizar un poquito qué son aditivos. ¿Tú qué conoces de aditivos? Bueno, son los que me mejoran el concreto.
Y hay diferentes aditivos, hay unos que son plastificantes, otros que son acelerantes, acelerantes, para hidratar, para controlar, para resistencias, para fraguar rápidos. Si te das cuenta, hoy la industria de la construcción ha desarrollado tantas necesidades que nosotros como ingenieros hemos tenido que desarrollar tantos productos como necesidades hay en el mercado. Entonces hoy en día nos piden aditivos para transportar un concreto 4 horas, pero que tenga resistencia inicial muy alta. Entonces son aditivos que tienen que trabajarse en sinergia unos a otros para poder mover los tiempos de fraguado de tal forma que podamos mover el concreto 4 o 6 horas y hacer alguna adición de aditivo en obra para hacer reaccionar el concreto y lograr las resistencias iniciales que nos está pidiendo el cliente. Entonces los aditivos son los componentes diferentes a los materiales que nombramos anteriormente, a las fibras son otro material, las adiciones son otros materiales, los aditivos son todo eso diferente a agregados, cemento, agua, aire, fibras y adiciones que adicionamos al concreto para conseguir un cambio en las propiedades físicas o químicas del mismo. Generalmente se adicionan antes del mezclado o durante el mezclado. Entonces es súper importante para tener en cuenta. Hay un dato que nosotros tenemos referenciado y es que las cantidades de aditivo en la sumatoria de las diferentes tecnologías que se usan no deben exceder el 5% del peso del cemento. Es decir que todos los aditivos, hay un tipcito que no podemos olvidar, y es que todos los aditivos se dosifican de acuerdo al peso del cemento, todos. Y la sumatoria, entonces me dicen a mí, ese aditivo se dosifica al 0.5% del peso del cemento. Entonces si el concreto tiene por metro cúbico 300 kilos de cemento, debo multiplicar el 0.5% por esos 300 kilos y voy a tener la cantidad final de aditivo en kilogramos a dosificar. Si estoy usando un acelerante, un plastificante, un modificador de la hidratación, la sumatoria de esos aditivos no va a superar el 5%. Pongo un asterisco ahí, es que los aditivos acelerantes para concreto lanzado se dosifican en cuantías mucho más altas. Entonces esos salen de esta regla que estamos juntando. Los aditivos modifican una o varias propiedades del concreto. Es el caso de los plastificantes. Los plastificantes me pueden ayudar a tener mezclas más fluidas, pero con relaciones agua-cemento bajas. O los inclusores de aire me pueden ayudar a suplir esa carencia de pinos, pero también me ayudan a tener mezclas menos densas o mezclas con un mejor control volumétrico. Entonces, todo eso nos ayuda lo logramos a través de aditivos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Algunos tipos de aditivos o funciones principales. Hay algunos aditivos que dispersan los granos de cemento, son los aditivos plastificantes que buscan separar las partículas de cemento para lograr mayor fluidez. Tenemos aditivos modificadores de la hidratación, que son los aditivos retardantes, los que buscan mover esos tiempos de fraguado, mover la hidratación o tener una hidratación controlada de esa partícula de cemento para lograr mejores resultados en tiempos de transporte y colocación. Tenemos algunos aditivos que reaccionan con los productos de la hidratación, son los casos de los aditivos que trabajan por cristalización. Hoy en día hay nuevas tecnologías de impermeabilización, como los aditivos impermeabilizantes por cristalización, como el Bantex Almedias, y esos aditivos funcionan con la cal libre que libera el cemento después de todo este proceso. Entonces todos estos cristales se generan son productos de la hidratación. Y aquellos que tienen solo acciones físicas, como el aire. El aire es un aditivo que solamente modifica propiedades físicas del concreto. Incluyo aire para modificar la densidad del concreto, una propiedad física. Incluyo aire para mejorar la tensión superficial entre la mezcla
incluyó aire para disminuir la exudación del concreto. Entonces el aire es uno de esos aditivos que están enfocados solamente a acciones físicas dentro de la mezcla. Algunos de los usos, entonces yo te cuento, yo te pregunto, ¿me recuerdas tu nombre? Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mariana. Gracias. Dentro de la experiencia que tienes manejando concreto y demás, o lo que has escuchado, ¿qué usos conoces de los aditivos? Acelerante, retardante, fluidificante, que le da manejabilidad, incorporador de aire. Exactamente, entonces tenemos aditivos para incrementar la fluidez en estado fresco, tenemos aditivos para modificar la resistencia del concreto, aditivos para reducir la permeabilidad del concreto, para modificar la contracción del mismo, para compensar la contracción. Hoy en día eso es una nueva tecnología, y disminuir el número de juntas en pisos de gran formato, para retardar, para acelerar. Entonces, ¿cuántos usos? Hablábamos al comienzo con Carolina que hoy en día la industria ha generado tantas necesidades que los aditiveros hemos tenido que desarrollar aditivos para cada una de ellas. Todos los aditivos, recordando un poco, tienen dos funciones. La función principal, que ya la veíamos, la función principal de los aditivos acelerantes, ¿cuál es? Reducir el tiempo de fraguado. Reducir el tiempo de fraguado. ¿Y la función secundaria cuál es? Tener resistencias en un menor tiempo, ¿cierto? A un testigo. Hay tres naturalezas químicas de los aditivos, de cómo funcionan ellos. Hay algunos aditivos que trabajan por absorción, diferente absorción. Absorción es, ¿cómo podríamos describir la absorción? La capacidad que tiene un material para... Sí, en el caso de los agregados, para que todos lo entendamos, para chupar, para absorber, para retener ciertos materiales dentro de su misma estructura. Si hablamos de la absorción, es la capacidad que tiene el material de adherirse unos con otros. Entonces esa es una de las formas como funcionan los aditivos superplastificantes. Ellos se adhieren por cargas. Los materiales tienen una polaridad, el aditivo tiene otra polaridad, se atraen y se adhieren para tener alguna reacción dentro de la mezcla de concreto. Por dispersión, también una de las naturalezas químicas, naturalezas de acción de los aditivos superclasificantes. Y por interacción química, lo hablábamos un poco con los aditivos por cristalización, que funcionan con los subproductos del cemento y hacen una interacción básicamente entre cada uno de estos componentes. Quiero hacer una pregunta, claro que pero sí. de pronto no exacto sobre lo que está explicando. Es que yo estoy con un grupo de semillero de investigación, Sí. y estamos investigando sobre la parte bueno, concreto reforzado con fibra de carbono. Sí. Entonces ahí llegamos al tema de la protección al fuego concreto. ¿Hay aditivos para la protección al fuego o no es aditivo necesariamente? No es aditivo necesariamente. Hoy en día las fibras, las microfibras sintéticas, las de polipropileno, tienen usos para protección pasiva, para protección contra fuego. Cuando trabajamos concretos de baja densidad, estamos trabajando con concretos resistentes al fuego. Entonces depende del uso, porque vamos a tener menor penetración. Entonces, dependiendo del uso, esa propiedad, la densificación la puedo lograr con reductores de agua, eliminando los vacíos que se generan por la evaporación del agua y la capilaridad. O sea, la protección al fuego se puede dar con alguno de estos aditivos. Sí. ¿Mejoraría la protección al fuego? Podrías mejorar, claro que sí, claro que sí. Volviendo mezclas más densas, haciendo, bueno, no con aditivos, pero sí con adiciones, metiendo alguna adición para poder densificar aún más el concreto, también lo puedes trabajar. También puedes trabajar. Entonces, revisando un poco cuáles son las propiedades que se modifican. Entonces, en estado fresco, modificamos el asentamiento, es la más conocida por los plastificantes. Modificamos los tiempos de trabajabilidad con los aditivos retardantes, porque nos permiten transportarlo a bastantes horas hoy en día. Hemos logrado proyectos de 6, 7, hasta 10 horas de transporte
sin tener unos retardos de fraguado importantes a través de unos aditivos que les voy a mostrar más adelante. Modificar los tiempos de fraguado, la segregación. Durante el endurecimiento, pues los tiempos de fraguado son los que trabajamos a través de aditivos. Modificar el calor de hidratación, porque si puedo controlar la ganancia del calor de hidratación dentro de la mezcla de concreto a través de retardantes o estabilizadores, puedo tener comportamientos especiales dependiendo del uso que le estemos dando al concreto. La estabilidad volumétrica, una reducción del sangrado. Y después de endurecido, pues vamos a tener una velocidad de desarrollo de resistencia diferente, puedo lograrla con aditivos, puedo tener resistencias mecánicas importantes, voy a tener concretos más o menos densos dependiendo de la tecnología de aditivo que esté usando, reducimos la permeabilidad, tenemos mayor durabilidad al tener concretos también con una densidad diferente y modificamos la contracción del concreto. Al usar aditivos hay dos temas muy importantes a tener en cuenta en compatibilidad. Estamos hablando de productos químicos. Cuando hablamos de productos químicos, si uno se devuelve al colegio, entonces uno se acuerda de esas compatibilidades que hacía uno en el laboratorio y al final entendemos que el cemento tiene que tener una compatibilidad con los aditivos. En mayor medida evaluamos compatibilidad con los aditivos retardantes, porque como lo veíamos en la gráfica de cemento, todos los cementos tienen un desarrollo de resistencia diferente a pesar de cumplir especificación y asimismo por sus componentes, sus adiciones y demás, también tienen unos tiempos de fraguado diferentes. Si nosotros no evaluamos esas características químicas del cemento en sinergia con nuestros aditivos, vamos a tener comportamientos no esperados dentro de la mezcla. Hay casos, pocos casos, que en la industria de pronto en mezcladora donde el poder de investigación es mucho más bajo, creemos que cualquier cemento me sirve para producir concreto y cualquier retardante me sirve para poder darle un tiempo de manejabilidad mayor. Y si bien hoy en día esa línea de trabajo se ha disminuido, los tiempos de fraguado no los podemos determinar si no hacemos un buen estudio de compatibilidad. Ahora, la otra compatibilidad que debemos tener en cuenta es la compatibilidad aditivo-aditivo, porque todos los materiales tienen químicas diferentes. Es el caso de los superplastificantes, que hay una generación, la última generación de superplastificantes son base policarboxilada. Si nos vamos a la anterior, son base naftaleno. Estos dos aditivos no pueden trabajar entre sí porque van a generar un comportamiento, pueden generar mezclas muy cohesivas. Si estoy esperando fluidificar, va a ser todo lo contrario. En algunos casos tengo inclusiones de aire anormales, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no evalúo eso y si de pronto pido un concreto a alguna concretera y necesito fluidirlo en obra y como cualquier aditivo clasificante, si no tengo claro qué hay allá adentro, va a generar un caos en el concreto. Suele pasar. Entonces, por eso las concreteras son muy juiciosas en adicionar un tal. Algunas concreteras, no todas, pero sí cuentan con ese bagaje técnico y con un respaldo de una persona técnica a la que le consultan y si la autorizan, si bien no va a asumir responsabilidad sobre la mezcla, sí te puedes decir tranquilo que con eso no va a tener ningún problema. O absténgase de usarlo porque va a que me pega el concreto la olla, va a empezar a fraguar, etc. Y es ahí importante está en el evaluar. laboratorio para determinar esa compatibilidad. Claro que sí. Nosotros periódicamente hacemos compatibilidad cemento-aditivo y hacemos compatibilidad aditivo-aditivo, que las de aditivo-aditivo, como químicamente las fórmulas no cambian. Entonces, cuando se genera un nuevo producto, se hace compatibilidad y de acuerdo a las características químicas de esa fórmula, sabemos que sí y que no se puede usar con esa. ¿Y se llama así ensayo de compatibilidad? Sí, ensayos de compatibilidad. La más importante, o sea, la que hay que evaluar porque los cementos van cambiando en el tiempo, la compatibilidad cemento-aditivo. La compatibilidad aditivo-aditivo, te diría que un aditivero tiene que conocerla per se. Pero Una hoja técnica puede determinar. en general se pueden mezclar dos aditivos, no sé, de pronto un acelerante con un fluidificante. Claro. Y no debería haber problema. ¿Y entre los dos no superaron ese punto? El 5%, seguramente. Sí. Nosotros podemos llegar, lo ideal es que podamos trabajar para el proyecto que
cualquier constructor necesite trabajar en sinergia con varios aditivos. Hoy en día, como las especificaciones son tan robustas, poníamos un ejemplo al comienzo, no necesitamos transportar 4 horas, pero que el otro día me dé 30% del concreto. Pues todo eso se logra a través de sinergias de aditivos, estabilizadores, retardantes, reductores de agua, más acelerantes en obra para poder lograr esa especificación. Entonces sí se puede hacer. Lo importante es que vayas de la mano con el dueño de la química para poder lograr lo que estás buscando. Hablando un poco de normatividad, la STMC 494 nos establece cuál es la clasificación de los aditivos y la mayoría de los productores de aditivos, si no todos los aditiveros serios, tienen en sus obras técnicas esa clasificación. Entonces te dicen, el aditivo PP es un aditivo tipo A o tipo F en alguno de los casos y te dicen en qué rango de dosis usarlos. Entonces esta clasificación es muy importante. Vamos a hablar inicialmente que la clasificación base son las 3 primeras, los tipo A, que son los reductores de agua, los tipo B, que son los retardantes, y los tipo C, que son los acelerantes, base cloruro o libres de cloruro. Aquí se incluyen los dos, ahorita vamos a hablar un poco de ellos. A partir de allí, los tipos E, los tipo F y los tipo G son mezclas de las anteriores, que se han desarrollado por los usos que tiene la industria. Y los tipo S salieron hace algunos años, que son las especialidades, que se clasifican allí y tienen otro tipo de evaluación. Vamos a verlas ahora un poco más al detalle con algunos ejercicios que hemos hecho a nivel de laboratorio y tóxico. Estos son algunos de los, cuando se desarrolla un aditivo nuevo, esos son algunos de los ensayos que nos pide la norma para poder clasificarlo y garantizar que va a ser el mismo aditivo y vamos a tener los mismos comportamientos en el concreto. Tenemos que evaluar un factor de durabilidad, el contenido de aire, los tiempos de fraguado iniciales y finales y nos da unos parámetros. Si usted considera que este aditivo es un tipo A, los fraguados deben estar entre tantas y tantas horas inicial y final. Y así sucesivamente dependiendo de la categoría donde se vaya a clasificar cada uno de estos aditivos. Hablando un poco de los aditivos reductores de agua tipo A, estos son los aditivos básicos, los aditivos que reducen hasta un 5% de agua. Es decir, que yo tengo un proyecto pequeñito y quiero optimizar un poco de cemento, podría utilizar esta química que es buena, bonita y barata y no me está pidiendo tampoco una especificación en apariencia, en consistencia tal que tenga que usar una tecnología más robusta. Entonces un aditivo básico, máximo una reducción del 5% de agua. ¿Qué me aporta? Durabilidad, porque estoy trabajando con relaciones agua-cemento menores, va a tener menos porosidad, va a reducir el 5% de aire, que es menor capilaridad, vamos a tener una reducción de la permeabilidad, etc. Este es un ejercicio bien interesante porque esos aditivos reductores de agua, ya sean los tipo A, ¿o se acuerdan cómo se llaman los otros reductores de agua, los de alto rango? Los tipo F, estos. Pues esa mezcla o son aditivos mucho más robustos. Los tipo A y los tipo F son aditivos reductores de agua o reductores de agua de alto rango, ahorita les vamos a dar más al detalle. Pero estos dos aditivos yo los puedo usar de 3 formas en la industria. O los uso para aumentar el asentamiento de la mezcla sin aumentar cantidad de cemento para llegar a una misma resistencia, o lo puedo usar para bajar relación agua-cemento y tener mejor resistencia sin aumentar la cantidad de cemento, o los puedo usar como economizadores para tener un ahorro metro cúbico. Entonces aquí hay un ejercicio bien chévere que a mí me gusta llamar la atención, porque si hacemos un ejercicio hipotético de un concreto de 3000 PSI con un asentamiento de 4 pulgadas o 10 centímetros, con una relación agua-cemento de 0.65, yo necesitaría 320 kilos de cemento y 208 kilos de agua. Y el costo estaría alrededor de 108.800. ¿Vale? Aquí no estoy metiendo todos los materiales. Si yo lo voy a usar para aumentar resistencia, resulta que llegamos y Carolina me dice, no, Maris, que necesito un concreto de mayor resistencia, pero no puedo invertir en toda la cantidad de cemento que esto me represente. Entonces nosotros vamos con un aditivo reductor de agua de alto rango o reductor de agua, que son los conocidos como plastificantes también en la industria,
Lo adicionamos a una dosis determinada después de pruebas previas y hacemos el mismo ejercicio. Aquí tenemos los mismos, me diste, no subimos cemento, hicimos bajar agua para bajar la relación agua-cemento, hicimos una reducción del 10% del agua y logramos ahora 3.600 PSI a través de solamente reducción de agua con un aditivo. El costo se elevó, claro, porque estoy metiendo un material adicional y está en 112.000 pesos, 112.026. Resulta que ahora me dices, no, Alicia, no necesito subir resistencia, pero sí necesito tener unas pulgadas adicionales porque el concreto está muy duro, entonces necesito ponerle un elemento más esbelto y que esté más fluido, no tengo necesidad de refuerzo, entonces puedo trabajarlo. En este caso es el mismo aditivo, voy a trabajarlo a la misma dosis, mantengo la relación agua-cemento, miren que aquí está la misma agua inicial y la misma cantidad de cemento, pero el aditivo lo usé para fluir el concreto, pasé de 10 centímetros a 18 centímetros. La resistencia no se modifica porque la relación agua-cemento se mantiene y el costo es el mismo anterior, ¿cierto? Pero hoy en día, y sobre todo las concreteras y las obras que están poniendo su planta en obra, están buscando trabajar con esos aditivos para economizar cantidad de cemento. Entonces, bajan la relación o mantienen la relación agua-cemento por economizando cemento. En este ejercicio lo que hacemos es poner el mismo aditivo en la misma dosificación, mantener la relación agua-cemento. Aquí en este ejercicio hemos encontrado la cantidad de agua, bajamos la cantidad de cemento para lograr la misma relación de 0.65, la misma reducción de agua, asentamiento, la misma resistencia, y aquí es donde yo veo el ahorro. Si yo comparo este ejercicio que me está logrando las mismas propiedades, sin aditivos me cuesta 108.800 pesos. Y si lo hago con aditivos, a pesar de que estoy metiendo un material adicional, estoy logrando un costo de 101.146 pesos. Si yo hagamos el ejercicio, ¿qué ahorro me da entre un ejercicio y entre un concreto y otro? Nosotros son 108.800 menos 101.146. Me estoy ahorrando 7.650 pesos. Si yo tengo un proyecto de 3.000 metros, 108.000, dije 7.000, ¿qué es ahora? 7.500 por 3.000 metros cúbicos. Estoy teniendo 22 millones de ahorro usando un aditivo para una mezcla convencional. Hoy en día los proyectos no trabajan con mezclas de 3.000. ¿Y qué precio tiene el kilo de plastificante? Depende del aditivo plastificante que estés usando. De este ejemplo, digamos. Podemos hacer un ejercicio real. Si quieres, este es un ejercicio práctico que tenemos con algún material, pero si tú estimas, hagamos el ejercicio de cuánto está costando un kilo de cemento. Un kilo de cemento de ¿Está como 20.000? Pero de alta resistencia temprana, que es lo que se usa para producción de concreto. Digamos que esté en 450 pesos kilo, ¿cierto? Y la diferencia que tengo en kilos es de 288 por 320. 320 menos 288. Tengo una diferencia de 32 kilos. Por 450 son 14.400 pesos en cemento. Mientras que un aditivo a esta dosificación puede estar del orden de 5.000 pesos. ¿El kilo? El costo metro cúbico. Metro cúbico. Sí. Pero ahí por metro cúbico es 1.44 kilos, ¿cierto? 1,44 kilos. O sea, es barato plastificante. Ahora hay aditivos plastificantes bastante costosos, dependiendo de lo que estemos buscando. El aditivo plastificante para lograr el 10% de reducción es un aditivo básico, un aditivo promedio. Si vamos a lograr una reducción del 30, del 40% de agua, tengo que usar un aditivo más robusto porque las propiedades que debo conseguir en rheología del concreto, en la viscosidad del mismo, son totalmente diferentes. Entonces tengo que trabajar con aditivos de última generación, pero depende del uso que vaya a tener. Mariana. Para un concreto de esos, digamos, modernos que son autonivelantes, o sea que no se les mide el humo porque ya la expansión. Sí. ¿Qué tipo de aditivos utilizan ahí para mantener la resistencia? En ese caso
Uno de los objetivos es poder mantener la resistencia y poder mantener la cohesividad de todos los materiales, no tener ningún tipo de segregación. Los aditivos que se usan ahí son los base policarboxilatos, son reductores de agua de alto rango, pero de última generación. Así los puedes conseguir en el mercado, aditivos reductores de agua de alto rango de última generación. Tienen una gran ventaja de que no necesitan vibrado cuando se funde una columna, una viga. Así es. ¿Qué es importante allí? Son Es que instrumentos. Uy, no, de la ventana. Claro. Entonces ahí hay O que no trabajar cae. dentro de los aceros. Sí, ese es No, muy, Claro. muy o sea, bueno para es- fundir y se hace con gravilla fina. Y se hace con grava fina. Ahora, el proporcionamiento de estas mezclas es Que muy diferente. usó Argos en Medellín para, fue el de una universidad allá. Es el de el Ultra High Performance. Sí, sí, correcto. Sí, ese es un aditivo, es un concreto de una especificación Son concretos como de Todo 7.000, 8.000 mucho, PSI. mucho más. Mm. Sí. Pero esa es otra especificación. Siendo un autocompactante, ahí Sí. tienen que usar aditivos base policarboxilato para mantener la revolujía y la cohesividad de la mezcla. Ujú. Si usamos aditivos reductores de agua de alto rango, pero de otra base química, no vamos a tener el mismo comportamiento. Vamos a ver que cuando se hace el ensayo de expansión, que se hace con el mismo cono, vamos a tener una acumulación del material grueso en la mitad, o vamos a tener de pronto halos de agua en el perímetro del ensayo. Entonces todo eso se corrige con un buen diseño de mezcla y con aditivos base policarboxilato. También llevan fibra, ¿no? Estos concretos. Los de ultra alto desempeño, sí, Fibra sintética. pero no todos los concretos autocompactantes llevan fibra. Yo puedo producir un concreto de 3000 PSI autocompactante, sin problema, o de 4000 o de 5000, hasta 14000 también autocompactante. Entonces depende mucho de cuál sea la especificación, pero sí, digamos que para dejarlo en la cabeza de los estudiantes, porque sé que también van a ver el video, es importante que tengan presente que un concreto de 3000 convencional no se puede convertir en un autocompactante solamente adicionando un aditivo. Tiene un proporcionamiento totalmente diferente y nosotros podemos acompañarlos en ese proceso, porque hace parte de todo el aprendizaje que en la industria, por el conocimiento de los agregados, cementos y demás, nos permite ser más asertivos en estas especificaciones. Entonces vamos a terminar de hablar de los reductores de agua y los reductores de agua de alto rango. ¿Cómo funcionan? Miren que aquí nos traen las dos naturalezas de acción de los concretos. Hacen defloculación de los granos de cemento y el material o los aditivos son absorbidos por la superficie. Entonces funcionan como una grasita. Poniendo un ejemplo práctico, entonces se adhieren y funcionan como una grasita entre partículas, entonces permiten que fluyan entre sí. Esos son los reductores de agua normales. Cuando hablamos de reductores de agua de alto rango, los tipo F, los policarboxilatos se clasifican entre estos tipo F. Tenemos aditivos que ya tienen cargas eléctricas dentro de su funcionamiento, entonces se repelen entre sí. No solamente se dejan mover unos a otros, sino que se repelen, y al repelerse tengo mayor poder de fluidificación o de reducción de agua. Estos aditivos pueden lograr un mínimo del 12% de reducción de agua. Este 12% hasta un 30% se puede lograr con los aditivos de la generación anterior, las naftalinas que les contaba, químicamente se conocen así. Y logramos concretos de alta resistencia, concretos de hasta 8 pulgadas, concretos con unas buenas características para la colocación, pero no puedo lograr un autocompactante. ¿Listo? Si voy a tratar de hacer un autocompactante con esto, voy a tener segregación, segregación dentro del concreto. Vemos que ahí habían algunas químicas nuestras. Los hiperclasificantes o policarboxilatos son aditivos que reducen más del 30% del agua, tienen muy buena retención del asentamiento. Hoy en día les voy a mostrar un desarrollo de innovación que estamos trabajando y que hoy en día ya está en el mercado, que son policarboxilatos de manejabilidad extendida, que me permiten con un solo aditivo poder lograr mayor retención del asentamiento en el tiempo. Entonces puedo lograr concretos autocompactantes que no pierdan la extensión
muy corto tiempo. Sí tienen un tema particular, y es que por su base química hacen inclusiones de aire. Entonces la fórmula dentro del desarrollo del aditivo siempre trabajamos con antiespumantes para no tener contenidos de aire muy altos. Hay algunas formulaciones, y por eso es importante trabajar de la mano con el proveedor de aditivos para saber cuáles incluyen más aire del que hablábamos inicialmente, del 3%, porque estamos buscando otras propiedades, o cuáles sí se ajustan a esta especificación. La mayoría tienen antiespumantes dentro de la fórmula para tener un control de la cantidad de aire total que está dentro del concreto. Los aditivos retardantes, que son... ¿Sí, señor? Pero en la anterior, Que son algunos de los aditivos de nuestra bueno, marca. hay una que decía ahí que tiene esa incorporación de aire. Sí. Todos los hiperplastificantes tienen incorporador de Todos aire. los policarboxilatos incluyen. Y eso no de pronto sería Contraproducente. contraproducente para... Claro, por eso el concreto hoy en día, dentro de todos sus componentes, tiene en cuenta el aire porque hace parte de un mínimo que Sí, dice la El norma. margen de lo que es. sí, todo concreto, así no tenga estos aditivos, tiene un contenido de aire atrapado. El contenido de aire atrapado se estima entre un 1 hasta un 3%, dependiendo del tamaño del agregado, del proceso de mezclado, etc. El promedio del contenido de aire en el concreto en la industria puede estar entre, lo que te contaba, el 1,5 a 3%. Estos aditivos dentro de la formulación no deben superar esos porcentajes. Por eso, cuando se hace una fórmula con aditivos base policarboxilato, dentro de toda la formulación de los componentes deben tener un antiespumante para garantizar que ese aire va a estar controlado y no va a superar lo que se trabaja en la industria. Sí te puedo decir que hay aditivos que tienen ese antiespumante, se mueve dentro de la formulación para lograr contenidos de aire mayores porque el proyecto así lo necesita. ¿Sí? Resulta que tenemos lo que hablábamos inicialmente, tenemos concreto agregados con carencia de los contenidos finos, los tamices finos de la arena, y estos contenidos de aire nos ayudan a suplir esos finos, mejorando la apariencia de la mezcla, disminuyendo segregación, ayudando en algunos casos a la bombeabilidad cuando tenemos extensiones de tubería bastante largas. Entonces el aire no siempre es malo, tengo que saber usar el aire para ciertas características del concreto. Pasando a los aditivos retardantes o los retardantes reductores de agua, los más usados en la industria de la producción de concreto son los tipo D, que son los retardantes reductores de agua, porque con la reducción de agua buscamos optimizar cantidad de cemento, y con el retardo permitimos un tiempo de transporte entre 1 hora y media y hasta 3 horas, dependiendo del clima y de otros temas. Son aditivos muy usados en la industria, pero son los de mayor detalle en la especificación cuando los trabajo. ¿Por qué? Porque los aditivos que veíamos anteriormente, los reductores y reductores de agua de alto rango, son aditivos que yo puedo utilizar a un 1,5% del peso del cemento y voy a conseguir los resultados que estoy esperando. Estos aditivos retardantes, los tipo B y los tipo D, son aditivos que se dosifican entre el 0,2% hasta un 0,6, un 0,7 podemos utilizarlos, pero más allá de eso, sobrepaso la saturación del aditivo y va a tener retardos de fraguado que posiblemente no me permitan recuperar el concreto. Por eso son aditivos que con dosificaciones muy bajitas y muy delicados en su uso. Tengo que tener muy estudiada la dosificación y demás. ¿Cómo funcionan con el cemento? Entonces ellos cogen la partícula de cemento y le ponen una chaqueta impermeable para que esa hidratación, es una chaqueta impermeable que se empieza a diluir en el tiempo. Entonces es una chaqueta impermeable que me va a permitir controlar la hidratación del concreto en el tiempo, garantizando que el concreto va a fraguar. Entonces todas las concreteras hoy en día utilizan este tipo de aditivos. Muy importante tener en cuenta que dependiendo de la temperatura ambiente, que es otra variable, va a tener un aditivo para,
utilizar en Tunja o un aditivo para utilizar en la costa. Si estuve trabajando en un proyecto súper importante en la costa y dije, no, dicen, no, es que el WR tal me funcionó súper bien. Me voy a Tunja a probar el nuevo WR, voy a tener un problema de fraguado. Y viceversa, me funcionó el WR que es para clima frío y me fui para la costa y no funciona. Es un tema de especificación. Entonces hay aditivos retardantes como climas y cementos ahí en la industria. Aquí hay un ejercicio muy interesante que hicimos, ya vamos a ver un poco la parte práctica de los aditivos, y es que buscábamos mantener el asentamiento con una pérdida de 1 pulgada por hora. Tenemos dos alternativas de trabajo, podemos hacerlo con aditivos tipo B, tipo D o tipo G, que son aditivos reductores de agua rango medio con un poder de retardo. Para ser más claros, en esta gráfica tenemos siempre un aditivo, un concreto como referencia sin aditivos, que es esta línea punteada, donde buscamos llevar un concreto solamente con agua a 4 pulgadas y medir su pérdida de asentamiento. Solamente por pendientes, si vemos el segundo ejercicio, que es la línea verde, que es un aditivo tipo D tradicional con una reducción de agua mínima, que la podemos medir en este incremento de asentamiento que hay entre el testigo y la primera prueba, vemos que tengo un mejor asentamiento y tengo un buen comportamiento de manejabilidad. Si vemos la pendiente entre esta y esta, es mucho menor la que tenemos acá. Y si vemos la línea azul, que es un aditivo rango medio, que es un aditivo que reduce más agua que el tipo D, pero se clasifica entre la D y la G, más o menos, tengo más asentamiento, pero tengo la misma pérdida de manejabilidad. Mucho mejor que sin usar aditivos, ¿correcto? Hay otros aditivos que se han venido desarrollando que no se clasifican aquí, que son los aditivos estabilizadores de la hidratación del cemento, y son los que usamos para ese ejemplo que les ponía al comienzo, de tener concretos con trayectos de 4, 6, 10 horas que necesitan transportarse, llegar a un sitio y ser colocados, tener la trabajabilidad adecuada para que puedan fraguar normalmente. Estos aditivos estabilizadores funcionan con todos los tipos de cemento, también se ajustan de acuerdo a esa química particular de cada materia prima del cemento y tienen muy buen comportamiento. Hoy en día proyectos como Viallano trabaja con policarboxilatos de manejabilidad extendida, que son los que les voy a contar más adelante de innovación, y este tipo de estabilizadores, porque no tenemos la posibilidad de modificar de tal forma los tiempos de fraguado como con aditivos tradicionales por la resistencia inicial que requiere el proyecto para concretos lanzados y demás. Aquí hay un ejercicio que se trabajó con aditivos estabilizadores en sinergia con aditivos tipo de retardantes reductores de agua, y tenemos esta gráfica que es bien interesante. Tenemos el mismo testigo anterior, que es la línea punteada, tenemos el ejercicio con esa misma mezcla adicionando solamente el estabilizador, donde vemos que el asentamiento no se modifica, pero la pérdida de asentamiento en el tiempo es muchísimo mejor. Hicimos otro ejercicio adicionando el WR, el tipo D convencional, donde tenemos efectivamente la reducción de agua que promete este aditivo, con una pérdida menor respecto al testigo, pero tal vez mucho mejor a la que me ofrece el estabilizador, que este aditivo. Y cuando los trabajo en sinergia, miren el comportamiento que consigo. En 90 minutos no tengo pérdida, o la pérdida es mínima cuando los trabajo en sinergia. Pues ahí ya empezamos a ver algunos ejercicios que en la industria nos pueden permitir llegar a ciertas especificaciones. ¿Qué podemos encontrar en los tiempos de fraguado? Tenemos los tiempos de fraguado del testigo. Cuando adicionamos el estabilizador, el movimiento de los fraguados es casi despreciable, ¿cierto? Tenemos un tiempo de fraguado del testigo de 6 horas y media y el tiempo de fraguado con solo estabilizador en 7 horas. Y vemos que entre el fraguado inicial y final no hay ninguna modificación. Cuando adicionamos el WR, aquí es donde yo mido estos tiempos de fraguado. El aditivo tipo D sí me modifica los tiempos de fraguado, por eso es importante controlar su dosificación. Y cuando los trabajo en sinergia, vuelvo y compruebo que al meter este aditivo estabilizador, los tiempos de fraguado no se van a modificar.
Los aditivos acelerantes de fraguado. ¿Qué hacen estos aditivos? Si los retardantes ponen una chaqueta impermeable para que se hidrate controladamente, los aditivos acelerantes, ¿qué hacen? Buscan de alguna forma hidratar lo más rápido posible esa partícula de cemento para que el calor de hidratación se dispare y pueda fraguar el concreto. Es hacer reaccionar la partícula de cemento lo más rápido posible. Hoy en día hay aditivos acelerantes base cloruro, que son los buenos, los muy buenos, bonitos y baratos de la industria, y hay aditivos libres de cloruro porque cuando trabajamos concretos pre y post pensados o algunas especificaciones en la costa, por ejemplo, con ambientes marinos, nos limitan el uso de cloruros por norma, por durabilidad. Entonces allí tenemos que usar aditivos libres de cloruro para acelerar el concreto, que funcionan muy bien, pero son más costosos y en dosificaciones mayores. ¿Cuándo uso estos aditivos? Cuando necesito poner la obra en servicio muy rápidamente, cuando voy a necesitar desencofrar muy rápido para poder cargar la estructura, cuando voy a trabajar concretos pre y post-pensados por rotación de formaleta, etc. Bueno, esto les contaba, trabaja con sales básicamente. En innovación, aquí les voy a contar el ejercicio que hemos hecho con policarboxilatos de manejabilidad extendida. Hablábamos de policarboxilatos inicialmente como esa última tecnología de reducción de agua, y hoy en día sale una ramita adicional donde dice, venga, metámosle manejabilidad a esa química, hagamos moléculas que me permitan tener mejor sostenimiento, pero tener muy buena reducción de agua, y hacia allá está tendiendo la industria. Entonces hemos hecho ejercicios con policarboxilatos convencionales. Si ustedes ven, tenemos el mismo testigo, siempre nos tenemos que comparar para saber cómo estamos, qué modificaciones estamos logrando en el concreto. Esta es una gráfica, ¿sí es clara la gráfica? Esta es una gráfica que nos está midiendo asentamiento en el timbre, ¿sí? Tenemos un testigo que, como lo hemos medido en los anteriores ejercicios, está llegando a 4 pulgadas solamente con agua, y está midiendo cada 30 minutos la pérdida de ese asentamiento. Aquí estamos logrando con el testigo, que es el mismo testigo de los anteriores, una pérdida, aquí está llegando a 40, de 100 a 40, 60 milímetros en una hora. Si vemos el ejercicio con un policarboxilato convencional, miren que la pérdida de manejabilidad es bastante importante. Tiene muy buena reducción porque estoy pasando de la misma mezcla, la estoy llevando de 100 a 200, 4 pulgadas con un aditivo. Pero la pérdida de asentamiento no es la que estamos esperando en un proyecto. Aquí, ¿qué alternativa tengo? Meter ¿qué otro aditivo podría poner ahí sin policarboxilato de manejabilidad extendida? Podría meter un estabilizador, ¿cierto? O podría meter un aditivo tipo D para mejorar disminuir esa pérdida. Pero con los nuevos aditivos, con los policarboxilatos de manejabilidad extendida, con un solo aditivo puedo lograr una reducción de agua, una plasticidad importante como la que estamos mostrando acá, y una retención tal que la pérdida sea despreciable. Entonces este es un ejercicio con un policarboxilato que hoy en día está en el mercado y que vemos en los tiempos de fraguado, que es bastante importante evaluarlo. Si vemos el testigo sin aditivos, el testigo con el policarboxilato, que se no debería modificar el fraguado, y el policarboxilato que me ayuda a sostener mejor, los tiempos de fraguado son muy similares, no se van a modificar en el proyecto, por más que las dosis de estos aditivos son altas, pueden estar del 0.6 al 1.2, 1.5%. Si vemos otro ejercicio para poder evaluar qué pasa con estos aditivos a medida que voy aumentando la dosificación. Estos aditivos, si vemos el ejercicio, tenemos una prueba con una dosificación del 0.25, una prueba con una dosificación del 0.5 y otra prueba con la dosificación del 0.7. Si vemos la línea verde, la dosificación más baja, la pérdida, pues digamos que es importante porque la dosificación es baja y la reducción que logro es interesante. Si yo veo un policarboxilato normal, sin manejabilidad extendida, la pérdida sería mucho más drástica. Cuando vamos a la dosis media, vemos un comportamiento que uno diría, uy, esto es anormal, ¿cómo así que un aditivo me ayuda a ganar asentamiento en el tiempo? Esto no es normal, pero así funcionan estos policarboxilatos. A medida que doy tiempo de mezclado, la molécula trabaja mucho mejor y voy teniendo un comportamiento como el que tenemos acá,
que a 60 minutos tengo un incremento del asentamiento y a 120 minutos la pérdida es mucho menor. Y en el caso de la dosificación más alta para el ejercicio, con el cemento que trabajamos en su momento, si ustedes ven, a los 120 minutos el asentamiento es superior, tengo una mezcla más fluida que la que tenía inicialmente. Entonces son aditivos que cuando hacíamos nosotros las primeras pruebas hace algunos años, estos aditivos decíamos, no, pues algo tiene que estar pasando en el proceso al final la conclusión es que químicamente la molécula, por la excitación que tiene con el proceso de mezclado, tiene un mejor comportamiento en el tiempo dependiendo de la dosificación que esté utilizando. En un proyecto, en transportes prolongados en sinergia con un estabilizador, son una excelente alternativa y lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos un ejercicio con un policarboxilato de manejabilidad extendida y un aditivo tipo D, los primeros retardantes reductores de agua que veíamos en el ejercicio, y buscábamos conseguir 2 pulgadas de asentamiento en 4 horas. Entonces ya es llevar un aditivo al límite en temas de manejabilidad. Y miren lo que logramos, el mismo testigo que hemos trabajado, a 60 minutos tenemos 60 milímetros de pérdida. Tenemos el ejercicio con el WR que ya habíamos hecho anteriormente, que llega hasta 90 minutos, y aquí vamos con la misma pendiente hasta que el tiempo de fraguado nos va a dar una pérdida drástica. Y aquí tenemos el ejercicio en sinergia WR y policarboxilato de manejabilidad extendida con un excelente comportamiento a 4 horas. Bastante tiempo. Entonces son concretos que antes eran impensables, o sea, uno decía, no, tengo que mezcla 1, 2, 3 de trompo como en el campo y no voy a poder lograr la especificación del proyecto, concretos de alto desempeño. Hoy en día con aditivos se puede lograr. Una pregunta, si es un concreto de esos 240 minutos, digamos se coloca a los 30 minutos nomás, o sea, el tiempo de fraguado se extiende demasiado tiempo, o sea, ya estando colocado, o es indiferente. Mira el ejercicio de tiempos de fraguado que se hace con esas mismas mezclas. Tenemos los tiempos de fraguado del testigo, tenemos los tiempos de fraguado del WR, que efectivamente se extienden versus el testigo, pero vimos que no nos dan más de 1 hora y media con una pérdida de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, y si adicionamos el estabilizador para conseguir la 1 hora y media, mira que los 4 horas, perdóname, los tiempos de fraguado son iguales, no se modifican. Si por algún motivo tengo que usar una dosificación mucho mayor, los tiempos de fraguado sí pueden lograr afectarse un poco, pero son controlados. Si lo hago con el estabilizador, aquí estoy trabajando con WR, con reductores de agua retardantes. Cuando trabajo con reductores de agua retardantes es donde tengo que tener especial cuidado de no sobrepasar la dosificación óptima para esa mezcla, para no tener tiempos de fraguado prolongados, porque si los puedo tener. Hemos tenido casos donde hemos trabajado con un porcentaje superior a la dosificación por ficha técnica o por homologación, y hemos logrado correr los tiempos de fraguado, que en algunos proyectos es importante poder lograr esos tiempos de fraguado prolongados para evitar puntas frías en un concreto masivo, por ejemplo, etc. Entonces depende del uso, podemos lograr la especificación. En este caso, fíjate que los tiempos de fraguado para lograr 4 horas no se modifican. Si necesito más horas, entonces ya tengo que mirar otras sinergias de aditivos que de pronto más adelante la vas a encontrar. Aquí trabajamos con policarboxilato de manejabilidad extendida y estabilizadores para lograr la misma especificación. Anteriormente teníamos reductores de agua de alto rango y con retarte, y los policarboxilatos de manejabilidad extendida. Aquí el ejercicio se hizo con estabilizadores y policarboxilatos de manejabilidad extendida para lograr las mismas 4 horas, y este fue el comportamiento, muy similar al anterior. ¿Qué diferencia tengo acá? Los tiempos de fraguado. Vamos a ver que los tiempos aquí tenemos. Y la manejabilidad es la misma. Si tú ves esta gráfica versus esta gráfica, el comportamiento es muy similar. Es muy similar. Pero resulta que para este uso
mis tiempos de fraguado no se modifican. O sea, puedo lograr las 4 horas sin modificar mi tiempo de fraguado inicial de 7 horas y mi tiempo de fraguado final de 9 horas 20. Entonces, dependiendo del uso. En el anterior sí los modifico, de alguna forma controlada, pero los modifico. En este no tengo modificación de tiempos de fraguado. Ahora, si me piden un tiempo de transporte de 8 horas, pues sí o sí tengo que modificar los tiempos de fraguado. Y son otras ¿Cuál sería el máximo tiempo de manejabilidad de fraguado que puede dar un aditivo de estos? Mira, nosotros hemos logrado la cosa, hicimos un ejercicio hace algunos años para un proyecto de Holcim, donde trabajamos 8 y 10 horas para un concreto de pilotaje. Ni siquiera era por tiempo de transporte, sino era porque estábamos necesitando tener una colocación idónea sin generar ningún tipo de junta. 8 horas de fraguado inicial. 8 horas Manejabilidad. teniendo el asentamiento, Manejabilidad. la manejabilidad de la mesa. Exactamente. En tiempos de fraguado tuvimos que O sea mover. que el fraguado inicial puede estar por el orden de que Se movió 2 12 horas horas. más o menos. Más o menos. Entonces todo eso se puede lograr hoy en día. Entonces uno no pensaba en esas alternativas de trabajo, no eran viables. Lo importante es encontrar la sinergia adecuada. ¿Qué otros aditivos tenemos? Les cuento rápidamente. Inhibidores de corrosión muy utilizados en la costa para disminuir el ataque de los cloruros en el acero de refuerzo, garantizar durabilidad. Es súper importante saber que existen este tipo de tecnologías en la industria. Hiperplastificantes, los vimos anteriormente, hay una norma que clasifica estos aditivos como tal y son aditivos especiales. Los aditivos para disminuir la reactividad o la reacción álcali agregada. ¿Ustedes conocen cuál es esa reacción? ¿Álcali agregado? Sí. Sí, pero no, el concreto, o sea, el cemento no se pega al agregado por incompatibilidad química, ¿no? Resulta que algunas fuentes de agregado tienen la sílice reacciona negativamente con los álcalis del cemento y cuando hay presencia de agua genera unos geles, esa reacción genera unos geles que hacen perder la adherencia del mortero de la pasta al agregado grueso y expanden el concreto. Entonces vemos como una especie de mapeo que nosotros decimos, no, eso es fisuración por refracción plástica. Y resulta que es un mapeo que salió en una estructura que tiene 2 años de construida, que no sería esa la patología. Siendo así, entonces es una reacción dada por la reacción álcali-sílice del agregado y el cemento que estamos utilizando. Es muy importante tener en cuenta que en Colombia tenemos ese tipo de agregados y que puedo tener un agregado reactivo, pero un cemento que no tiene los álcalis reactivos y con presencia de agua, pues no va a generar esos geles. Tienen que estar los 3 componentes para que en realidad haya la reacción. Y hoy en día hay aditivos y sinergia de aditivos con adiciones para disminuir esa reacción. Donde tengo que tenerlo muy presente, en climas donde la humedad relativa es muy alta, donde voy a trabajar en parqueaderos, ¿sí? Porque voy a tener lavafante con unos pisos, unos MDRs con este tipo de reactividad, pues va a tener una durabilidad mínima de la estructura. En presas, en tanques de agua, en la construcción de la petar, de cualquier petar que se esté haciendo en la zona, todo eso es súper importante evaluar la reactividad del agregado con el cemento que estoy trabajando, que en presencia de agua necesitan tener un mitigador. Los expansores, que hacen referencia a la nueva tecnología que son los compensadores de contracción, que los tengo también acá, que hacen una expansión del concreto, son aditivos en polvo, nosotros trabajamos en polvo, que adicionados al concreto expanden el material en estado endurecido y tienen una contracción controlada hasta llegar a un punto
cercano a 0 o a 0.02, que es una contracción mínima y nos permite disminuir espesores de los pisos, nos permite disminuir el número de juntas, que es lo que hoy en día conocemos como pisos de gran formato. Esto se puede trabajar con este tipo de tecnología. Hay aditivos para disminuir la contracción de concreto tradicionales que se están trabajados en la industria. La mayoría de las concreteras lo trabajan hoy en día, nos permite disminuir la contracción del concreto entre un 25 y un 50%, que es bastante importante. Un concreto convencional puede tener una contracción, digamos, de 0.07% y puedo llegar a tenerla en 0.03, que es una contracción interesante para trabajar pisos en un home center, en grandes superficies y demás. Ese sería, perdón, el concreto de, o mortero también, ¿no? De baja retracción. Concretos de baja contracción. Concretos de baja contracción. Y los de gran formato para disminuir juntas y tiempos de mantenimiento y demás son los compensadores de contracción. Son dos tecnologías diferentes buscando disminuir la contracción del concreto. Modificadores de viscosidad que se usan para concreto antilavado, antideslave, que se conoce en la industria para hacer pilotaje en los niveles freáticos, no muy lejos, yendo a los niveles freáticos de nuestra zona. Importante poder trabajar con esos aditivos para mantener las muestras cohesivas y disminuir que la pérdida de finos por la corriente de agua, el contenido de agua, afecten la estructura del elemento. Impermeabilizantes integrales, les contaba al comienzo, de esos aditivos que funcionan a través de cristalización, no a través de inclusión de aire, vuelven las mezclas más densas. Hay estudios donde definen que estos aditivos pueden hacer puente de algunas microfisuras del concreto, funcionan con la calibre del proceso de la hidratación y es una tecnología bastante interesante utilizada en la industria para tanques de agua y demás. Bueno, eso era lo que quería contarles de aditivos. No sé si tengan alguna. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.